Hogar. Aquí está José y Carlos Diana, con amor y gran pasión a tus mascotas la mejor opción. Te enseñamos a cuidar cuando debes alimentar. Con amor y gran pasión, a tus mascotas la mejor opción. Te enseñamos a cuidar cuando debes alimentar. Cómo educar con cariño, serás el dueño más divino. Mascota Hogar, tú verás. Mascota Hogar ofrece hoy un tema verdaderamente interesante y curioso al mismo tiempo. Hablaremos de las abejas, un insecto pequeño, posiblemente el más laborioso del mundo. Las abejas, conocidas por su incansable trabajo en la recolección de néctar de las flores, son fundamentales para la polinización de plantas. Este proceso es crucial para la reproducción de diversas especies vegetales, incluyendo frutas y verduras que consumimos a diario. ¿Cómo hacen la miel las abejas? ¿Qué comen las abejas? ¿Cuáles son los tipos de miel natural más conocidos en el mundo? Sigue el video hasta el final y encontrarás la respuesta a estas interrogantes. Aprender sobre las abejas y su increíble labor en la producción de miel no solo es fascinante, sino que también nos permite valorar la importancia de estos pequeños insectos en la naturaleza y en nuestra alimentación diaria. Descubre más sobre el asombroso mundo de las abejas y su deliciosa miel. Las abejas. La abeja es un insecto que pertenece al grupo de los himenópteros voladores, del que existen miles de variedades repartidas por todo el planeta. Su papel en el equilibrio de la naturaleza es de vital importancia, ya que las abejas son esenciales en el proceso de polinización de flores y plantas de las que, entre otras cosas, obtenemos los alimentos. ¿Cuáles son los diferentes tipos de abeja? Las distintas clases de abejas se distinguen unas de otras por características como su color o el tamaño y también por las diferencias en su conducta. Si quieres saber más sobre las familias que existen de este insecto, descubre en cuáles son los diferentes tipos de abeja. Abejas apoideas, abejas megachilidae, abejas coyetidae, abejas adrenidae, abejas melitidae, abejas halictidae, abejas apoideas. La familia de las apoideas o apidae es una de las más extensa y en este grupo se incluyen algunos de los tipos de abeja más conocidos. Destaca la Apis mellifera o abeja europea, también conocida como abeja doméstica, la más utilizada en la apicultura para la producción de miel, fácilmente reconocible por color dorado y las rayas negras de su abdomen. En este grupo también se encuentran los distintos tipos de abejorros que se caracterizan por su color oscuro y su cuerpo cubierto de vello, así como las abejas cavadoras, Amerilla quatrifasciata, así llamadas por hacer sus nidos en el suelo, bajo tierra. Por último, entre las apidaes hay que incluir a las abejas africanas, Apis mellifera scutellata, de características muy similares a la abeja europea pero originaria del continente africano, especialmente de su área central. No hay que confundirla con las distintas variedades de abejas africanizadas, una subespecie que, en realidad, es un híbrido surgido del cruce entre la africana y la europea. Por su comportamiento, más agresivo que el que presentan otros insectos de su misma familia, se las suele denominar también abejas asesinas. Abejas megachilidae. Este grupo de abejas abarca especies muy diversas ya que incluye tanto insectos de tipo solitario, como abejas que conviven en grandes colmenas. Las megachilidae son en general abejas con una gran capacidad de polinización, de ahí su importancia. Algunas construyen sus nidos en oquedades que logran hacer en la madera, por lo que se las conoce como abejas carpinteras, estando incluidas, además, en el grupo de las abejas negras. Otras los hacen con pequeñas partículas de arcilla o ramas, de ahí que se las llame abejas albañiles y también hay subespecies de carácter parasitario, que se establecen en nidos creados por otras abejas. En este grupo está la Megachile sculpturalis, la abeja gigante de la resina que impone por su gran tamaño, aunque no es especialmente peligrosa. Abejas coyetidae. Son insectos que presentan una serie de particularidades que hace que se diferencien del resto de las abejas. Al contrario de lo que ocurre con otras especies, los distintos tipos de abejas coyetidae no transportan el polen en su abdomen, sino en la boca. Además,
Poseen una glándula llamada dedifur, que segrega una sustancia transparente con la que recubren el interior de sus colmenas, hechas, casi siempre, en el suelo. En general, son abejas de tamaño mediano que parecen tener predilección solo por el néctar de determinadas especies florales. Abejas Adrenidae. La mayoría de especies que engloba esta familia son abejas pequeñas en las que se aprecia claramente las bandas amarillas y negras características de estos insectos. Aún así, también hay que incluir algunos ejemplares gigantes que se dan principalmente en el hemisferio sur. Se pueden encontrar prácticamente en cualquier lugar del mundo, pero siempre en climas cálidos y de lluvias escasas. Esta familia de abejas, expertas recolectoras de polen, también se caracteriza por el vuelo, más veloz que el de otras abejas, y por reunir algunas subfamilias crepusculares, es decir, abejas que solo salen de sus nidos y colmenas al atardecer. Abejas Melitidae. Son diurnas y proliferan especialmente en el hemisferio norte. De este tipo de abejas hay más de 180 especies, todas grandes recolectoras de pólenes de flores determinadas. En ellas destaca la longitud de sus patas traseras con las que puede atrapar más cantidad de polen, y también la boca con aparato succionador para atrapar el néctar de las flores con total eficacia. Abejas Halictidae. Por el número de especies que agrupa, esta familia de abejas es de las más extensas, con ejemplares de características muy diversas. Algunos pueden llegar a confundirse con avispas, porque no presentan vellosidades en el conjunto del cuerpo, y también los hay que llaman la atención por los colores intensos, sobre todo verdes y azules metalizados, que lucen en el abdomen y que hace que en ocasiones también se les confunda con moscas de gran tamaño. Algunas son abejas negras, es decir, no tienen las habituales rayas amarillas y la mayoría son abejas muy poco agresivas. Como curiosidad, estas especies se conocen como abejas del sudor, porque parece que muchos ejemplares se sienten atraídos por el olor de la transpiración humana. ¿Cómo hacen la miel las abejas? Las abejas son insectos sociales que viven en grandes grupos de hasta miles. La mayor parte de su vida trabajan para asegurar la supervivencia de la colmena. Cada una de las abejas tiene un rol específico dentro del panal o colmena, una de ellas es la reina y se encarga de procrear a las siguientes generaciones. Las otras se dividen entre abejas obreras y zánganos. Las obreras son aquellas que se encargan de alimentar a las larvas, construir o reparar el panal y recolectar el néctar y el polen de las flores para crear miel, jalea real, cera y propóleos. ¿Cómo hacen la miel las abejas? La miel es uno de los alimentos naturales más demandados en el planeta. Los humanos y otros seres vivos, como los osos y los tejones, nos alimentamos de la miel que producen las abejas. La miel también contiene propiedades que le permiten permanecer almacenada durante años. Así, sus creadoras pueden mantenerse a salvo, gracias a sus reservas, mientras el invierno las obliga a permanecer dentro de la colmena o el verano seca las flores de donde extraen el néctar y el polen. Todo el proceso comienza con la búsqueda, por parte de las abejas obreras, de las flores candidatas que aporten polen y néctar de calidad. Una vez las abejas encuentran flores con néctar, estas proceden a extraerlo utilizando su larga lengua y almacenándolo en el buche melario. Luego, las abejas ya cargadas de néctar, vuelven a la colmena. Una vez allí, estas proceden a regurgitar la sustancia, ya procesada por enzimas digestivas especiales. Se la pasan a otras abejas obreras para que la procesen todavía más, a través de digestiones enzimáticas hasta que esté lista para su almacenamiento final. Posteriormente, y ya cuando el néctar ha pasado por varios ciclos de masticación y regurgitación, la última abeja deposita la sustancia en las celdas de los panales de cera. Para asegurarse de darle el acabado final, otro grupo de abejas obreras deshidratan la miel. Esto lo consiguen abanicando sus alas sobre los panales para conseguir eliminar hasta un 80% de la humedad en la sustancia. Por último, las abejas prueban el producto final y si ha conseguido la textura y el sabor adecuado sellan la celda con cera generada desde una glándula que tienen en su abdomen. ¿Qué producen las abejas? ¿Sabías que la miel es vómito de abeja? Y es que estos adorables insectos toman el néctar de las flores y lo procesan en sus cuerpos hasta convertirlo en ese producto dulce tan tomado alrededor en todo el mundo. ¿Sabías que las abejas también son capaces de crear otros productos como la cera, propóleos, jalea real y polen? La miel. Básicamente, la miel es alimento principal de las abejas, y como ya se ha mencionado antes, es una sustancia predigerida por las abejas y un derivado del néctar de las flores.
Este alimento de sabor dulce es utilizado por las abejas en tiempos difíciles para ellas, como el invierno y el extremo verano. Sin embargo, también es consumido en menor cantidad el resto de épocas y a lo largo de su vida, desde que son larvas hasta su madurez. La miel es rica en aminoácidos libres y proteínas, además de lípidos y carbohidratos. También tiene un contenido de 25% de azúcares y un 4% de fibra por cada 100 gramos de miel. Este alimento también es una fuente completa de vitaminas como la tiamina, nicotinamida, piridoxina, ácido fólico, vitamina D y carotina. La miel es usada por los humanos como alimento, medicina y para crear cosméticos y artículos de baño. Además también tiene una carga importante de aminoácidos como el aspartico, el glutámico, la cistina, la leucina y la valina. A su vez, posee sales minerales como el calcio, el cloro, el magnesio y el potasio. La cera, segregada por las glándulas ceríferas que tienen las abejas en su abdomen, la cera, una vez solidificada en las bolsas situadas bajo las glándulas, es procesada en las bocas de las abejas para, posteriormente, convertirla en esas celdas hexagonales que, al unirse formar el panal. La cera de las abejas es empleada por las personas para la cosmética, hacer velas y abrillantadores. El polen de abeja. El polen de abeja sirve como una fuente de alimento para las abejas y es transportado por las mismas en sus patas hasta la colmena, para ser almacenado. El polen, por lo general, tiene un alto contenido de propiedades saludables y es utilizado por los humanos para remedios contra las alergias. Este compuesto, de alta demanda en Europa y Asia, que expulsan las flores contiene hasta un 30% de proteínas, un 30% de carbohidratos y grasas, además de otras propiedades especiales de cada variedad de polen, que lo hacen ideal para suplir deficiencias en la nutrición. Los propóleos. Los propóleos son sustancias resinosas que las abejas extraen de los árboles. Estas sustancias son utilizadas por las abejas para reforzar el panal y hacer reparaciones en las zonas que hayan sido maltratadas por el clima o animales. A su vez, los propóleos son empleados por las abejas como antibióticos naturales y también para evitar la proliferación de hongos en el panal y en sus cuerpos. Los dos usos específicos que las abejas dan a los propóleos son como material de construcción para la creación de panales, junto con la cera, y la modificación de las entradas de las colmenas. Por otra parte, también sirve para impermeabilizar las celdas hexagonales, también llamadas alvéolos, donde la reina abeja pondrá los huevos para la siguiente generación de obreras. A su vez, la resina de los propóleos es fundamental para evitar la propagación de enfermedades dentro de la colmena, como ya se ha indicado antes. Esto debido a sus propiedades antibióticas. También es utilizada por las abejas para, literalmente, embalsamar a los pequeños animales que se puedan escabullir dentro de la colmena y mueran allí por las picaduras de las abejas. La jalea real. La jalea real es único alimento que la abeja reina consume desde su etapa como larva hasta su madurez. Este fluido también es el que se le da a las larvas de abeja en general, una vez se hagan adultas y si no son reinas, estas pasan a ser obreras de la colmena y se alimentarán de miel y polen por el resto de sus vidas. La jalea real es una mezcla pegajosa de dos tipos de secreciones que producen las abejas obreras. Esta combinación está cargada de hormonas del crecimiento, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y azúcares, suficientes para que las larvas y las abejas reinas se desarrollen saludables. ¿Qué comen las abejas? La dieta de las abejas no es muy variada, sin embargo, los pocos alimentos que consumen son tan necesarios para ellas, como ellas lo son para el resto de la vida en el planeta. De hecho, son consideradas el animal más importante del mundo, aunque tristemente hoy en día las abejas están en peligro de extinción. Una colmena de abejas en su hábitat natural se alimentará de 4 elementos únicos. Miel fabricada dentro del panal. Polen y el néctar extraídos de las flores. Agua. La miel es uno de los alimentos principales de las abejas, pero este lo consumen únicamente en épocas donde salir del panal es muy peligroso, como en invierno o el extremo verano. Por otra parte, el néctar y el polen de las flores sí es su dieta habitual, por lo menos para las abejas obreras que deben salir a buscarlos. Las abejas que se quedan dentro de la colmena realizando otras funciones comen de la miel almacenada y el polen que traen sus hermanas. Por su parte, existe un alimento especial exclusivo para las larvas de las abejas y la abeja reina de la colmena, la jalea real. Este alimento es una sustancia pegajosa que segregan las abejas obreras con la que alimentan a las larvas para acelerar su crecimiento.
También es lo único que la abeja reina comerá por el resto de su vida. Tipos de miel de abeja. La miel es rica en propiedades curativas, no por nada es utilizada para muchos tipos de remedios caseros. Por otra parte, hay que saber que toda la miel no es igual, y es que existen diferentes tipos de esta según el polen que toman las abejas. Eso se debe a que el néctar de cada flor es único y tiene propiedades diferentes. Miel de brezo. La miel de brezo, al igual que cualquier otro tipo de miel natural, comienza su proceso en el tórax de las abejas. Luego de que éstas liben el néctar de las flores de brezo. Su color caoba es distinguible por su tonalidad oscura, y su sabor tiende a ser levemente amargo. Esta variedad de miel es utilizada por los humanos para tratar distintas enfermedades como la cistitis, la retención de líquidos y los cálculos en los riñones. A su vez, otros la usan para controlar problemas cardíacos como las arritmias, angina de pecho e inclusive infartos. Miel de tomillo. La miel de tomillo es una variedad monofloral, es decir, que se compone de un solo tipo de néctar. Su color rojizo o ámbar oscuro y sabor intenso la distinguen. Este tipo de miel es utilizado para tratar afecciones del sistema respiratorio, como el asma, la faringitis, tos, entre otras. Por otra parte, también es empleada para regular los niveles de la tensión arterial y problemas digestivos. Miel de encina. La miel de encina se produce por el néctar que las frutas desprenden, el cual es libado por las abejas para su posterior preparación. Para distinguir esta variedad de miel es necesario prestar atención a su color oscuro casi negro y su sabor a malta bajo en azúcares. La miel de encina es indicada por los naturistas para combatir la anemia gracias a su rico contenido de hierro. Por su parte, también se aplica para afecciones respiratorias como el asma y la bronquitis. Miel de romero. El romero es otra de las plantas que las abejas aprovechan para la elaboración de miel. Estas extraen el néctar de sus flores y como resultado obtienen una miel espesa color ámbar claro y de sabor dulce con el llamativo aroma del romero. Esta variedad de miel es usada para combatir la indigestión y la pesadez. Además, sus propiedades ayudan a limpiar el hígado y a cicatrizar las úlceras estomacales. Ahora que ya conoces cómo hacen la miel las abejas, te animamos a conocer este otro artículo en el que aprenderás cómo saber si la miel es pura. Además, también te explicamos cómo diferenciar la miel pura de la adulterada. Lo primero, leer el etiquetado. A la hora de elegir la miel, de todas las posibles que puedas encontrar en el supermercado, debes leer atentamente el etiquetado, ya que en la descripción de la composición de una miel pura, nunca deben aparecer palabras como glucosa comercial, jarabe de fructosa, otros aditivos o porcentajes añadidos de agua. Además, debes saber que la miel de abejas pura no caduca. Es habitual que, en la información sobre el producto, aparezcan las fechas de recolección y consumo preferente, tiempo en el que la miel está en condiciones óptimas, conservando todas sus propiedades, pero si el envase determina, además, una fecha de caducidad, sospecha ante la posibilidad de estar ante una miel adulterada. Por tanto, si te preguntas cómo adulteran la miel, debes saber que uno de los factores consiste en la incorporación de edulcorantes, conservantes, etc. Observar la textura. Las características que puedes observar a simple vista te darán las primeras pistas para saber si estás ante una miel pura. La miel de abeja natural tiene una textura suave y viscosa, ni demasiado sólida, salvo que haya cristalizado, ni demasiado líquida. Puedes hacer una prueba, añade una pequeña cantidad en un dedo y comprueba que permanece ahí, moviéndose solo ligeramente, porque si se derrama, a chorros, no es miel pura. Además, si coges con una cuchara una porción de miel y la vuelcas, la miel no debe caer bruscamente, ni hacerlo a goterones, sino deslizarle lentamente y gotear en forma de hilos o filamentos. Tener en cuenta el aroma y el color. Aunque sea una obviedad, la miel pura solo huele a miel. Si al abrir el envase, notas cualquier aroma extraño, este puede indicar que a esa miel se le han añadido otras sustancias artificiales. En cuanto al color, varía según el tipo de miel y sus plantas de origen, pero siempre será un color ambarino más o menos intenso y con un particular brillo. Es frecuente, aunque no siempre ocurre, que la miel pura presente micropartículas de cera o polen apreciables a la vista. Realizar la prueba del agua. ¿Cómo saber si la miel es pura con agua? Si tienes dudas sobre si la miel que has comprado como pura está adulterada, debes saber que existe una manera muy simple de averiguarlo,
Esta prueba consiste en verter una cucharada de esa miel en un vaso de agua. La miel recogida directamente del panal caerá fácilmente hasta el fondo del vaso sin disolverse en su recorrido, salvo que la remuevas con una cuchara. Realizar la prueba del papel absorbente. Si quieres conocer más trucos y te preguntas cómo saber si la miel es natural, puedes realizar la prueba del papel absorbente. Para ello, una servilleta o papel de cocina pueden servir para poner en práctica un sencillo truco para detectar una miel adulterada, sobre todo, en los casos en los que a la miel se le ha añadido un extra de agua. Para ello, añade un poco de miel sobre un papel absorbente y observa. Si rápidamente alrededor de ella el papel se humedece, la miel no es pura. Observar la reacción frente al vinagre. El vinagre que usas para tus recetas de cocina también es un buen detector de mieles adulteradas, porque la pura no genera reacción alguna al contacto con este producto. Para ello, añade un poco de miel en un vaso o plato y añádele unas gotas de vinagre. Si es pura debe permanecer inalterable. Si está adulterada, de manera casi inmediata, generará pequeñas pompas o espuma. Comprobar la cristalización. Cuando la miel se cristaliza es pura. Pues bien, sabes que la cristalización es un fenómeno que muestra cómo las moléculas que forman los azúcares de la miel tienden a unirse formando microcristales. Estos hacen que la miel presente una textura más densa de lo normal, llegando incluso a solidificarse. Es algo totalmente natural, por lo que, si ves una miel así, no indica que esté en mal estado, al contrario, es una clara señal de que es pura. Por tanto, la miel pura se cristaliza. Con el paso del tiempo y, sobre todo, ante bajas temperaturas, la miel pura siempre acaba cristalizando. Sabiendo esto, si quieres comprobar si la que tienes en casa es una miel pura o adulterada, añade el frasco en la nevera y observa si, pasadas unas horas o días, cristaliza. Si es así, es pura. Ten en cuenta que la acción de algunos de los aditivos de uso frecuente es precisamente evitar la cristalización. Realizar el truco del calor. Otro sencillo truco para diferenciar la miel auténtica de la adulterada es poner una pequeña cantidad en un cazo y llevarla al fuego. ¿Y cómo saber si a la miel le han añadido azúcar? Pues bien, los azúcares de la miel pura de abeja harán que ésta caramelice a los pocos segundos volviéndose sólida, mientras que la adulterada tardará más tiempo e, incluso, puede que simplemente entre en ebullición sin llegar a caramelizar. También puedes, con mucho cuidado, acercar una cerilla a un poco de miel y ver si se inflama y quema. Si es así, es pura. Mascotage o Caradinha está José y Carlos guiarán con amor y gran pasión a tus mascotas la mejor opción. Te enseñamos a cuidar cuando debes alimentar, cómo educar con cariño, serás el dueño más divino. Mascota Hogar, tú verás, los secretos te vamos a dar, síguenos y aprenderás, mascotas felices tendrás.